La presidenta del campus no quería ir a la misma universidad que yo. Y mi amigo de la infancia me engañó para que cambiara mi solicitud de la Universidad de Pekín a la Universidad de Hong Kong. Para cuando me di cuenta de la verdad, el sistema de solicitudes ya había cerrado. Enfrenté furioso a mi amigo de la infancia, pero él solo pudo sonreír con amargura. Ustedes dos nunca se llevaron bien. Y lo sabes. Después de graduarse, puedes volver a Pekín a trabajar. Te esperaré aquí. Me quedé impactada y con el corazón roto. Resultó que 15 años de amistad y mi futuro no podían competir con la sonrisa de una mujer hermosa. Así que esta vez no discutí. Me di la vuelta, empaqué mis maletas y me dirigí sola al sur. Lo que él no sabía era que durante años, o incluso más tiempo, desde ahora, jamás volvería a Pekín. En cuanto oí lo que dijo Julian, sentí como si me hubieran echado encima un cubo de agua helada. Me heló hasta los huesos. No me extraña. Durante todo el día, la mirada de Julian parecía tan evasiva. Tras insistirle un poco, admitió que me había mentido y me dio la ridícula explicación anterior. Pero para cuando me enteré, el sistema de solicitud de ingreso a la universidad ya había cerrado. Y no había forma de solucionarlo. Todavía no lo podía creer. Y no pude evitar preguntar de nuevo. Mi voz temblaba de rabia. ¿Por qué Luna no podía simplemente cambiar su solicitud si no quería estar en la misma escuela que yo? Si no quería irse de Pekín. Había al menos docenas de universidades a las que podía postular. ¿Por qué tenía que engañarme para que postulara fuera de la ciudad? Julian se quedó paralizado un instante. Luego dejó escapar un leve suspiro. Con la costumbre de consolarme, extendió la mano para acariciarme la cabeza. Pero por primera vez, aparté la mirada. Lo rechacé. Él retiró la mano con torpeza, añadiendo: Claire, no hagas un escándalo. Todos saben que el sueño de Luna siempre ha sido ir a la Universidad de Pekín. Jamás renunciaría a eso. ¿Por qué le sigues poniendo las cosas difíciles? Ni siquiera estás realmente decidido a ir a la Universidad de Pekín. ¿En serio? Casi me reí de sus palabras. ¿La Universidad de Pekín era la escuela de su familia? ¿Solo aceptaban a un estudiante este año? Contuve las ganas de gritar. La nota por la que tanto me había esforzado. La que me gané con el sudor de mi frente. ¿Por qué no puedo solicitar plaza en la Universidad de Pekín? ¡Qué descaro el suyo! Pues que la deje. ¿Por qué no consigue que la Universidad de Pekín la admita solo a ella? ¿Y que no deje que nadie más solicite plaza? Julian frunció el ceño. Su rostro se ensombreció. Claire, deja de ser tan irracional. Ella solo intenta ser considerada. La Universidad de Pekín es muy pequeña. Y le preocupa encontrarse contigo. ¿Por qué no se lo dice sin rodeos? Hizo una pausa. Luego continuó. Además, ella solicitó primero ingreso a la Universidad de Pekín. Llevas días pensando en esto. Así que no es que tu padre lo hubiera decidido, ¿verdad? Pero Luna no tiene otras opciones. Solo solicitó plaza en esa universidad. ¿No te parece cruel truncarle la oportunidad de ir a la universidad? Me temblaba el cuerpo de rabia. Y mi voz tembló al responder. Dudé porque estaba sopesando mis opciones. ¿Qué clase de tontería es esta? ¿Quién desaprovecharía la oportunidad de entrar en la Universidad de Pekín si lo admitieran? Lo miré con furia. Una oleada de resentimiento me invadió. ¿Y tú también? Julián. No pude terminar. La traición fue demasiado profunda. Los 2 últimos años habían sido un caos desde que Luna llegó a nuestras vidas. Había trastocado la tranquila rutina que Julian y yo habíamos compartido durante tanto tiempo. La frase que Julian más usaba era: debes ser más comprensivo con Luna. Luna es nueva en nuestra clase y no tiene muchos amigos. ¿No puedes dejarla tranquila? Luna tiene miedo de volver a casa sola después de estudiar por la tarde. ¿No puedes acompañarla un rato? Luna no entendió la pregunta.
Entonces, ¿no puedes cederle tu asiento para una sesión de estudio vespertina? No lo entendí. Luna tenía muchos amigos a su alrededor. Y cada vez que pasaba por el pasillo, sentía las miradas de reojo de su grupito. Tenía un chofer personal que la recogía todos los días. Ni siquiera tenía que ir andando al colegio. A su compañera de pupitre tampoco le caía bien. Y a menudo tenía que sentarme incómodamente con mi mejor amiga en su pupitre, porque Luna me quitaba el sitio durante las horas de estudio de la tarde. Pero cada vez que señalaba esas cosas, Julian pensaba que estaba siendo quisquillosa. Su tono pasaba de informal a serio. Y al final, incluso parecía frustrado conmigo. Claire. No te pertenezco. Deja de ser tan celoso. Con el paso del tiempo, empecé a dudar de mí misma. Quizás era demasiado sensible. Julian, qué asco de psiquiatra. Como delegado de clase, solo intentaba ayudar a sus compañeros. ¿Verdad? Pero ahora, tuve que renunciar a la universidad de mis sueños por alguna razón extraña. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Fue mi esfuerzo. Mi sueño. No merecía respeto. Estaba sumamente decepcionada. No volví a mirar a Julian. No le dije ni una palabra más. Me di la vuelta y salí del colegio. 3 lágrimas no dejaron de brotarme durante todo el camino a casa. Conocía a Julian desde hacía 15 años. Pero jamás imaginé que algún día me mentiría por otra persona, y menos aún tratándose de algo tan importante para mi futuro. De repente mi teléfono vibró. Era mi mejor amiga. Chloe, cortando, satisfizo mi deseo. Enviando una pantalla llena de signos de interrogación. ¿Por qué Julian anunció su relación con la chica más guapa del instituto? Se me aceleró el corazón. Y antes de que pudiera asimilarlo, me envió una captura de pantalla de la publicación de Luna. Fue hace 15 minutos. Justo cuando cerró el sistema de solicitudes. Por fin se hace realidad el sueño de entrar a la universidad que tenía desde los 10 años. Y alguien me acompaña en todo esto contra viento y marea. Tímida. La publicación incluía su selfie y 2 capturas de pantalla de su formulario de solicitud. Aunque una de ellas estaba borrosa por la especialidad a la que había solicitado ingreso, supe de inmediato que era la de Julian. Esta publicación es ambigua. Parecía un anuncio no oficial. Los comentarios se llenaron de buenos deseos. Incluso a Julian le había gustado. Siempre había sido la sobrante. Un nudo doloroso me oprimía el pecho. No podía evitar recordar la noche anterior. Julian vino a verme de repente suplicándome que cambiáramos en secreto nuestras solicitudes y nos presentáramos a universidades muy lejanas. Dijo que quería rebelarse por una vez. Llegó lo más lejos que pudo. Y escapó del control de sus padres. En aquel entonces, estaba hecha un lío. Lo rechacé varias veces. La Universidad de Pekín siempre había sido la universidad de mis sueños. Pero hay más que eso. La situación de mi familia era especial. Y quedarnos cerca de casa aliviaría parte de la presión en el hogar. Nunca me había planteado seriamente irme a estudiar fuera. Pero anoche, Julian parecía decidido. Y cuando no accedí, no me soltó la mano. Incapaz de resistir sus súplicas. Sus ojos llameantes. Al final cedí. El nombre de Julian apareció en cada página de mi diario. Aquel donde guardaba mis secretos de adolescente. Él era el chico que me había gustado en secreto durante tanto tiempo. Incluso ahora. Cada vez que oigo que alguien menciona su nombre, mi corazón da un vuelco y se queda paralizado. Pensar que estaríamos separados 4 años. No lo soportaba. Sobre todo aquella noche, la de mi 18 cumpleaños. Estaba medio borracho bajo la luz de la luna. Me abrazó con fuerza en el césped. Se negaba a ir a casa. Insistía en que me quedara a mirar las estrellas con él. En medio de todo aquello, no me dejó negarme y me dio mi primer beso. Las promesas que me susurró al oído entonces. Cada palabra permanece nítida en mi mente. Como si fuera ayer. Claire.
Permanezcamos juntos. Siempre. Vayamos juntos a la universidad. Trabajemos juntos. Casémonos. Y no separarnos jamás. En ese momento me emocioné tanto que mi corazón casi se me sale del pecho. Ingenuamente creí que mi amor secreto por fin se había hecho realidad. Contaba los días para ir a la universidad. Ansiosa por estar con él abiertamente. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo era un iluso. Por una razón tan absurda. Me convertí en la persona a la que se dejó de lado en silencio. Quería que me desprendiera. No solo de la Universidad de Pekín. No solo de Pekín, sino de él por completo. Lo daría todo por ella. Sin darme cuenta, ya había llegado a la entrada de KTD. Mamá estaba cerca. Vendiendo brochetas. Me sequé las lágrimas rápidamente. Me tomé un momento para recomponerme al doblar la esquina. Y solo me acerqué a ella cuando estuve segura de que nadie notaría que había estado llorando. Cuando mamá me vio, se sorprendió por un instante. Pero entonces empezó a regañarme. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te fueras a casa después de rellenar las solicitudes para la universidad y descansaras? ¿Por qué estás ayudando otra vez? Puedo hacerlo yo sola. No te preocupes. Sonreí. Me acerqué. Me puse un delantal. Me lavé las manos. Y empecé a ayudar. ¿Está bien? Mamá. He descansado unos días después de los exámenes. Pensé que podría ayudar antes de que empiecen las clases. De repente me quedé callado. Sentía una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Y mis dedos instintivamente se aferraron a la tela que sostenía. ¿Cómo iba a decirle que había cambiado de universidad? Por culpa de mi amor ciego. Había elegido sin pensarlo 2 veces estudiar lejos de casa. Durante los próximos 4 años, no podría ayudarla con el establo ni cuidar de mi nieto. Por no mencionar. La matrícula y los gastos de manutención allí eran más del doble que aquí. Incluso con una beca parcial, no sería suficiente. Cuanto más lo pensaba, más intranquilo me sentía. Desde que el negocio de papá quebró hace 5 años y nos dejó después de tomarse un frasco entero de pastillas para dormir. Mamá. Que había vivido una vida cómoda en casa durante tanto tiempo. Había puesto todo su empeño en gestionar ese puesto de barbacoa. Trabajaba día y noche esforzándose al máximo para mantenerme durante la secundaria y el bachillerato, al tiempo que cuidaba de la abuela. Quien tenía problemas para moverse. Mamá, que antes era corpulenta, ahora tenía el pelo negro con canas incipientes. Y aquí estaba yo. Tan despreocupada. Mi mente daba vueltas confundida. La culpa me pesa más que nunca. ¿Cómo pude ser tan impulsiva y dejarme influenciar tanto por Julian? Me lo merezco. Estoy perdida en mis pensamientos. Mi teléfono vibró varias veces de repente. Era un mensaje de Julian. ¿Sigues enfadado? No te olvides de la fiesta de esta noche. Después. ¿Podemos hablar bien? Apagué la pantalla. No voy a responder. Quizás no se daría por vencido sin obtener respuesta. Mientras las notificaciones de mensajes seguían sonando, yo, aturdido, ensartaba la carne en la parrilla. Intentaba ignorarlo. Mamá se dio cuenta, sonrió y me aconsejó. ¿Julián te está invitando a salir? Deberías ir si es así. He oído que la Universidad de Pekín tiene una carga de trabajo muy pesada. Deberías aprovechar las vacaciones de verano antes de que empiecen las clases. Si necesitas dinero, puedo enviártelo. Has sido admitido en la Universidad de Pekín. No importa qué. Tu padre estaría orgulloso de ti, continuó. Radiante. ¿Sabes? Todo el vecindario envidia a tu madre. Por fin lo logré. Ja ja ja. Estoy orgullosa de ti. Mamá estaba tan contenta que sacó su teléfono. Me sequé las manos rápidamente y la detuve. Justo en ese momento el teléfono volvió a sonar. Antes de que pudiera colgar. Ella ya había contestado y me acercó el teléfono a la oreja.
Al otro lado de la línea sonó la voz de Julian. Claro y tranquilo. ¿Sigues enfadado? ¿Eres un gruñón? Ni siquiera contestas a mis mensajes ahora. ¿Quieres cortar lazos conmigo? Cuando no respondí. Suspiró y continuó. De acuerdo. De acuerdo. Señorita, sé que no manejé bien las cosas, pero tiene que darme la oportunidad de compensárselo. Y no lo olvidaste. Es el cumpleaños de un teléfono esta noche. Prometiste ayudar a prepararle la sorpresa. ¿Te acuerdas? Lo interrumpí fríamente. Tengo otras cosas que hacer. No voy a ir. Normalmente. Si Julian fuera quien se disculpara, me retractaría rápidamente. Pero esta vez. Evidentemente no quería darle esa oportunidad. Julian también parecía molesto. Claro. Esto no tiene sentido. Por mucho que nos enfademos, nos comprometimos a ayudar esta noche. No podemos dejarlos así, sin respuesta. Si aún estás molesto, Luna también estará allí. La traeré y te pediré disculpas en persona. Sobre la elección de la universidad. Estaba a punto de decir algo más. Pero no pude soportarlo. Colgué. Lo bloqueé. Por fin, he cumplido mi deseo. Paz y tranquilidad. Por suerte. Mamá estaba ocupada y no se dio cuenta de nuestra conversación. O probablemente me lo habría preguntado hasta la saciedad. Puse el móvil en silencio y seguí buscando en la reunión. No empeorar las cosas era mejor para todos. En el sofocante calor del verano, el negocio siempre estaba en pleno auge por la noche. Trabajé toda la noche. Estaba tan ocupada que no podía pensar con claridad. Antes de darme cuenta, ya había pasado la medianoche. El carbón nuevo que teníamos no prendía bien. Por más que lo intenté. Estaba desesperado. Avivaba las brasas y soplaba sobre ellas. Pero nada funcionaba. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una voz femenina sorprendida me llamó desde cerca. ¿Claire? Pregunté levantando la cabeza. Empapado en sudor. Y a través del humo. Vi a Luna. Su rostro reflejaba sorpresa. Y a su lado, Julian permanecía de pie con el ceño fruncido. El resto del grupo estaba más atrás, mirándonos con curiosidad. Todos iban muy elegantes. Parecen recién salidos de un karaoke. Claire. ¿De verdad que eres tú? Sabía que eras tú. Julian no me creyó e insistió en que fuéramos. He oído que tu madre vende brochetas. Pero no esperaba encontrarte aquí. Luna parecía genuinamente feliz. Tras un breve saludo, se giró e hizo un gesto a los demás para que se unieran a ella. Julian se quedó allí de pie, mirándome con frialdad antes de hablar. Así que, Claire, no respondes a mis mensajes. No contestas a mis llamadas. Bloquéame. ¿Prefieres quedarte aquí asando brochetas por unos cuantos dólares en vez de entrar y mirarme a la cara? No respondí. Seguí con la cabeza gacha avivando el fuego. El grupo de hombres y mujeres ya se había acercado. Sus voces se oían con claridad. ¿Así que esa es Claire? ¿Quién es Claire? Esa chica. Siempre detrás de Julian. Oh. Sus comentarios no me habían hecho sentir bien. Cargado de significado. De repente Luna nos interrumpió con una fuerte sugerencia. Oye. ¿No tienen hambre? ¿Qué tal si mejor comemos algo a altas horas de la noche? Piensen que es una forma de ayudar a la familia de Claire. Están pasando por una mala racha. Y de alguna manera, estamos contribuyendo a sus gastos universitarios. Veo que el negocio va bien. Así que la comida no debería estar tan mal. ¿Verdad? Luna. Con un maquillaje impecable, llevaba una minifalda sin tirantes que acentuaba su sensualidad sutilmente madura y juvenil. Mientras hablaba, su costosa sombra de ojos brillaba. Y ella lucía inusualmente delicada y adorable. En marcado contraste. Estaba cubierto de grasa. Tenía las manos sucias.
Y la ropa manchada de hollín. Fue una comparación cruel. Teníamos 18 años. Nuestras vidas habían tomado rumbos completamente distintos. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero en ese momento, con la persona que me había gustado durante tanto tiempo frente a mí, sentí la necesidad de huir avergonzado. Me di la vuelta. Continué con la tarea que tenía entre manos. Con la esperanza de evitar sus miradas inquisitivas, mi madre se acercó alegremente a saludarlos. Claire. ¿Son todos tus compañeros de clase? Julián también está aquí. Niños, vengan, siéntense. Y si necesitan algo, puedes pedir lo que quieras. Esta noche, la tía invita. Dicho esto, mi madre movió las mesas apresuradamente, limpiándolas cuidadosamente antes de volver a colocarlas juntas. Julián se apresuró a ayudarla con las mesas. En ese momento se oyeron algunas voces entre la multitud cuchicheando. Uf. Comer aquí. ¿No es muy antihigiénico? ¡Qué asco! ¡Ay! Está todo grasiento. ¿Quién sabe qué obrero de la construcción de algún pueblo se habrá sentado en estas sillas? Solo de pensarlo me da asco. Luna, desatendida. Mira la carne. Esto no es carne de zombi, ¿verdad? ¿De verdad se puede comer esto? Yo nunca como comida callejera. Mi madre se quedó helada mientras limpiaba las sillas. Julián, al oír los comentarios, pareció disgustado y se giró para advertirles. Mantengamos los comentarios bajos. Sandra es muy estricta con la higiene. Y cocina de maravilla. Los chismosos se callaron. Ya no decían nada. Llevaba un rato furioso. Me acerqué rápidamente y aparté a mi madre, impidiéndole continuar. Me volví hacia Luna y sus amigas. Dije, nuestra familia siempre ha mantenido las cosas limpias. Y nuestros clientes son gente normal, nada que ver con sus familias adineradas. Por favor, nobles jóvenes amos y señoritas, vayan a otro sitio y eviten mancharse de grasa. Luna comenzó a explicar de inmediato con cierto gesto de disgusto. No, Claire. De verdad quería ayudarte y me ocupaba del negocio familiar. Mis amigos simplemente fueron muy directos. No tenían mala intención. El rostro de Julián se ensombreció aún más. Claire. No lo decían en ese sentido. Por favor, no lo malinterpretes con sarcasmo. Deja de darle tantas vueltas. Es solo que la gente no suele comer este tipo de comida callejera. Están acostumbrados a restaurantes elegantes. Sin ánimo de ofender. Ya no quería hablar con él. Simplemente señalé la carretera, instándolos a marcharse. Nosotros, la gente común. Necesitamos atender nuestro negocio. Si no va a comprar nada, por favor, no bloquee nuestro puesto. Mi madre no dijo nada más. Se quedó allí de pie, incómoda. Julián me miró fijamente durante un rato. En silencio, presa de la ira, se dio la vuelta para marcharse. Los demás lo siguieron. Algunos se tapaban la nariz con gesto de disgusto al marcharse. Luna fue la última en abandonar el grupo tras dar unos pasos. Se dio la vuelta y se puso frente a mí. Fingiendo gratitud. Dijo. Claire. Por razones tanto emocionales como lógicas. Debería agradecerte que te hayas hecho a un lado para darme espacio para mi vida universitaria ideal. La Universidad de Hong Kong también es una gran escuela. Julián y yo dedicamos mucho tiempo a elegirla para ti. De verdad. Si no me hubieras mirado siempre con tanta hostilidad, no habría necesitado la ayuda de Julián para esto. No esperaba que de repente mencionara la solicitud. E inmediatamente me giré para mirar a mi madre. Efectivamente. En un instante. El rostro de mi madre palideció como el papel. Luna enseguida se dio cuenta de que había metido la pata. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Mi madre. Casi incapaz de mantenerse en pie. Parecía momentáneamente aturdida. Me apresuré a ayudarla. Las lágrimas brotaron al instante. Entre sollozos. Lloré. Mamá.
Lo siento mucho. Cometí el error de cambiar mi primera opción a la Universidad de Hong Kong. Ya no puedo entrar en la Universidad de Pekín. No me atreví a decírtelo. Si quieres, puedo repetir el año y volver a intentarlo el año que viene para la Universidad de Pekín. Prometo darlo todo. Mi madre parecía realmente sorprendida. Estuvo aturdida durante un buen rato antes de reaccionar e intentar esbozar una sonrisa. No pasa nada. Cariño. Cuando oí a Luna decir eso, me asusté un poco. Pensé que te habías equivocado en tu solicitud. Pero la Universidad de Hong Kong también es una gran escuela. No te preocupes. Al ver la reacción de mi madre, tan distinta de lo que esperaba, mis lágrimas se hicieron aún más fuertes. Mi madre me secó rápidamente las lágrimas consolándome. Era por Julian. ¿Verdad que sí? No pasa nada. No pasa nada. Aunque no estés en Pekín. Está bien. Deja de llorar o me enfadaré. Mientras me consuelas. Mi madre siguió recogiendo sus cosas. Dijo que revisaría mis opciones de universidad y carrera cuando llegáramos a casa. Asentí entre sollozos y la seguí en silencio hasta casa. Cuando llegamos a casa, ya era pasada la 1 de la madrugada. Y allí estaba. Afuera del edificio había una figura alta y familiar. A estas horas. Julian estaba aquí. Mi madre me miró fijamente durante un largo rato, dejando espacio para que Julian y yo habláramos. Antes de subir sin decir palabra, ya no quería hablar con Julian. Así que pasé de largo junto a él y subí. Al pasar junto a él, no me di cuenta. De repente me agarró y me atrajo hacia sus brazos. Enseguida empecé a forcejear. Pero la diferencia de fuerza era demasiado grande. Y no podía con él. Finalmente, dirigiéndose hacia un lugar tan abarrotado, se enfadó y me presionó con fuerza contra la pared. Me sujetó con fuerza sin dejarme moverme. Al instante, un ligero olor a alcohol me envolvió. Lo miré con furia, protestando en silencio. Pero vi que Julian me observaba fijamente. Bajó la mirada y habló en voz baja. ¿Sigues molesto? De acuerdo. De acuerdo. Pido disculpas. Todo es culpa mía. Después de que mis padres cambiaran mi solicitud de admisión a la Universidad de Pekín. Me cambiaron la contraseña al instante. Y no tuve oportunidad de volver a cambiarla para estar contigo. En este momento. Él seguía pensando que debía hacerme a un lado para que Luna fuera feliz. Ya no pude contenerme y le pregunté, entonces, ¿por qué no me lo dijiste y me dejaste volver a llorar? ¿Es Luna tan importante para ti? ¿Vale la pena sacrificar mi futuro solo para complacerla? Julian respiró hondo. Ya me estoy impacientando otra vez. ¿Por qué siempre tienes tantos problemas con Luna? Con razón no quiere verte en la universidad. Cada vez que la ves, te comportas como un puercoespín. Siempre listo para atacar. Incluso cuando mi decepción había llegado al límite. La tristeza en mi corazón aún se sentía como agujas que me pinchaban. Agudas e implacables. La luz con sensor de movimiento del pasillo ya se había apagado. Y la luz de la luna se filtraba hasta la puerta de cristal del edificio, proyectando sombras sobre el rostro de Julian, sobre los rasgos afilados de su rostro. Lo había visto tantas veces antes. Ahora me parecía alguien a quien nunca había conocido. Nos quedamos allí en silencio. Uno frente al otro. Ninguno de los dos dice una palabra. Después de mucho tiempo. Julian pareció darse por vencido. Su voz se suavizó al hablar, intentando calmarme. De acuerdo. Me rindo. Pero por favor, no armes más escándalo. ¿De acuerdo? Pórtate bien. Esto corre por mi cuenta. Tú ve a estudiar a Hong Kong. Años no es tanto tiempo. Puedes volver a Pekín después de graduarte, ya sea para hacer un posgrado o para trabajar. Yo me encargaré de Sandra. Siguió hablando sin parar. Y al ver que yo seguía sin decir nada, no pudo evitar reírse en voz baja. Apoyó su rostro contra mi oído y, en un susurro. Ya lo agregué.
Sé lo que te preocupa. Te lo prometo. Nada de relaciones en la universidad. Te esperaré años. Esas palabras me impactaron como un trueno, devolviéndome instantáneamente a la realidad. Resulta que Julian lo sabe todo. Él conoce los sentimientos que he ocultado con tanto esmero. Conoce todos los sueños que una vez tuve para el futuro, aunque no los haya expresado. Incluso comprende el significado de aquel beso de borrachos. Pero a pesar de todo esto, siguió ignorando mis sentimientos. Dio por sentado que siempre sería así. Incondicionalmente. Ámalo. Miré a Julian con incredulidad. Al ver mi silencio aturdido, me dio un suave beso en la frente. Volví en mí. Usé todas mis fuerzas para apartarlo. Las luces del pasillo volvieron a encenderse. Quizás no esperaba una reacción tan fuerte de mi parte. Y Julian tropezó levemente. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza. Claire. ¿Por qué me presionaste? Llevas todo este tiempo negándote a ir a Hong Kong porque te preocupa que esté con otra persona. ¿Te sientes aliviada ahora? Repliqué fríamente. ¿A quién le importa con quién estés? Quédate con quien quieras. Julian suspiró. Siempre has sido tan terco. ¿Y qué si te gusto? No me reiré de ti. No tienes por qué avergonzarte. Lo interrumpí de inmediato. Basta. Julián. Te lo digo claramente ahora, no me caes bien. Y no tienes que esperarme. A partir de ahora, no necesitamos mantener el contacto. No perdonaré a quien juegue con mi futuro. Tras decir eso me di la vuelta y pasé junto a él. Subí a mi habitación. No volví a mirar la expresión de Julian, que se había ensombrecido en un instante. Julian hizo una pausa. Luego me siguió rápidamente escaleras arriba. Claire. No hables así. ¿Quién está jugando con tu futuro? ¿Acaso no cambié mi elección de universidad a la Universidad de Hong Kong por ti? No puedo hacer nada si mi familia no está de acuerdo. Además, la Universidad de Hong Kong es una gran universidad con muchas oportunidades de intercambio. Incluso te lo expliqué anoche. Hablo en serio. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso me estás diciendo que te obligué a ir a una escuela de formación profesional, o algo así? La voz de Julian se hizo más fuerte mientras me seguía escaleras arriba. Cuanto más hablaba, más se agitaba. Finalmente no encontró nada útil. Me agarró la mano, impidiéndome seguir adelante. Además, tu familia está pasando apuros. Ya me comprometí a cubrir tus gastos de manutención y matrícula durante los próximos 4 años. ¿Cuántas personas sueñan con esta oportunidad de estudiar? ¿Cómo puedes interpretarlo como si intentara arruinarte la vida? Me giré conmocionada. Me solté bruscamente de su agarre. Bueno. Gracias por pensar tanto en mí. Pero a partir de ahora mis asuntos no te incumben. Terminé la frase y subí corriendo las escaleras. Sin mirar atrás. Detrás de mí. La voz decepcionada de Julian resonó. Claire. He hecho el ridículo. He pedido disculpas. Y te confesé mis sentimientos. ¿Y aún así me tratas? ¿Quieres seguir peleando conmigo? Bien. Pero no te arrepientas. No respondí. Julian no me persiguió más. Se dio la vuelta y bajó rápidamente las escaleras. Sus pasos se perdieron en el vacío del pasillo. Julian también tenía su orgullo. Las palabras amables que acababa de pronunciar ya habían llegado a su límite. Pero eso no podía reparar el daño que me había causado. Ya había decidido no perdonarlo. Y no aceptaría su supuesta ayuda. Prefería repetir el año antes que rogarle. No quería volver a ver las miradas de desdén de Luna y sus amigas. Cuando llegué a casa, mamá seguía esperándome. Increíblemente. La abuela tampoco se había acostado. Estaban sentados en silencio en la sala de estar. Y el ambiente era extrañamente tenso. Cuando entré, mamá me sonrió de inmediato y me saludó.
Mientras tanto, la abuela se acercaba en su silla de ruedas. Claire. Ya estás de vuelta. Mamá acaba de comprobarlo. Y la carrera que elegiste en la Universidad de Hong Kong es realmente buena. También hay muchas becas disponibles. Simplemente sigue estudiando. No te preocupes por nada. En cuanto a los gastos de manutención, los tengo cubiertos. El puesto ha estado funcionando bien últimamente. La abuela me tomó la mano. Sonriendo dulcemente me tranquilizó. Ya me siento mejor. Claire, no tienes que preocuparte por nosotros. Debes concentrarte en terminar tus estudios. Me invadió una abrumadora sensación de culpa. Por un instante impulsivamente percibí un olor. Toda mi familia estaba pagando las consecuencias. Abuela. Mamá. Lo he pensado bien. Esta vez no quiero ir. Creo que repetiré el año. Y el año que viene intentaré entrar en la Universidad de Pekín. Tartamudeé al expresar mi decisión. Pero las expresiones en los rostros de mamá y la abuela cambiaron al instante. Mamá me dio una fuerte palmada en la espalda y me regañó. ¿De qué estás hablando? Te han aceptado en una universidad tan prestigiosa. ¿Cómo no vas a ir? ¿Sabes cuántas generaciones de nuestra familia se han sacrificado tanto por esto? Vas a enfadar a todo el mundo con tu terquedad. Deja de darle tantas vueltas. El resto de las cosas las tenemos que resolver los adultos. Mamá siguió regañándome mientras la abuela asentía. Me sentía muy angustiada. Temía que las lágrimas volvieran a caer. Corrí a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Saqué mi teléfono y borré toda la información de contacto de Julian y Luna. Luego solté un suspiro profundo. Me acurruqué en la cama y lloré desconsoladamente. Cada uno debe hacerse responsable de sus propios errores. No podía arrastrar a mi familia a la misma situación. El coste de estudiar una licenciatura en Hong Kong era prohibitivo. Aun con becas parciales, los gastos de manutención seguían siendo difíciles de cubrir, especialmente con mi relación actual con Julian. Jamás podría aceptar su ayuda. A la mañana siguiente. En el desayuno. Volví a mencionar mi decisión. Mamá golpeó el plato contra la mesa con rabia. La abuela, con expresión seria, intentaba convencerme. Ya no quería discutir con ellos. Ya lo había decidido. Con tal de no ir a Hong Kong. Nadie podía obligarme. En silencio me salté el desayuno. Me di la vuelta. Y salí de casa. Vagabundeé sin rumbo por la calle durante mucho tiempo. Pensé en muchas cosas. También investigué mucho. Incluso consulté las normas para repetir curso y las universidades que lo ofrecían. Regresé a casa justo antes del anochecer. Inesperadamente, de camino a la sesión de Feldland, había una invitada no deseada en la puerta, Margaret Ant. La madre de Julian. La acompañaba una asistente vestida de traje. Mamá, que se preparaba para ir al puesto. Me sorprendió tanto como a mí verla. Fueron compañeras de universidad. Y en algún momento. Mejores amigos. Incluso habían comprado casas en el mismo barrio. Julian y yo habíamos crecido juntos gracias a eso. Pero desde que el negocio de papá quebró y nos mudamos de Villa Park, dejaron de comunicarse. Margaret Ant entró en la casa. Echó un vistazo a su alrededor antes de sentarse y fue directo al grano. Sandra. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Todos hemos estado muy ocupados. Veo que te va bien. He oído que Claire se porta muy bien. Sus notas son excelentes. Y va a estudiar en la Universidad de Hong Kong. Lo diré sin rodeos. Estoy aquí para darte algo de dinero. El coste de vida universitario en Hong Kong es elevado. Y hay 100 taos en esta tarjeta. Claire puede usarla. Le entregó una tarjeta a mamá. Mamá y yo intercambiamos miradas sorprendidas, sin entender qué estaba pasando. Margaret Ann sonrió y explicó: bueno, Julian se despertó esta mañana y enseguida nos pidió dinero a su padre y a mí. Dijo que necesitaba 1 millón para ayudar a Claire a ir a la Universidad de Hong Kong.
Me quedé en blanco. Me sentí completamente humillado. Mi cara se puso roja como un tomate. La cara de mi madre. También. Palideció al instante. La sonrisa de la tía Margaret se dibujó en sus labios. Pero sus ojos permanecieron fríos. Continuó, añadiendo, para ser honesta. Nuestra familia Julian no necesita $1.000.000. Pero como dice el dicho, la riqueza de nadie surge de la nada. Y patrocinar a un desconocido para que asista a una universidad tan cara no es algo que nadie haría. Esos 100 agro ganaste. Consideremos esto como una forma de devolver el favor que el padre de Claire le hizo a nuestra familia hace años. Si no es suficiente, tendrán que resolver el resto ustedes mismos. Julian es un niño muy bondadoso. Ha estado enfurruñado todo el día, encerrado en su habitación. Se negaba a comer o beber. Solo para ayudar a Claire. Mi madre se incorporó de golpe, interrumpiéndola. Margaret. Devuélveme esta tarjeta. Nos encargaremos nosotros mismos de los asuntos de Claire. No hace falta molestar a tu familia. Dicho esto, mi madre le devolvió la tarjeta bancaria a la tía Margaret y abrió la puerta para despedirla. La tía Margaret no parecía molesta. De hecho, se puso de pie con gracia, sonriendo. Sandra. Sigues siendo tan terca. Te dije que te volvieras a casar para tener una vida más fácil, pero no me hiciste caso. Insisten en montar un puesto callejero para ganar un ingreso mísero. Ahora, para salvar las apariencias, titulares de Philway y Sasa. ¿Estás dispuesta a arriesgar el futuro de tu hija? ¿De verdad es necesario? Mi madre apretó los puños con rabia, intentando de nuevo echarla. La tía Margaret no dijo ni una palabra más, solo sonrió y salió. Antes de irse se detuvo un instante y me dirigió una mirada significativa. Claire, solo intento ayudar. Si no quieres aceptarlo. De acuerdo. Pero intenta hablar con Julian. Haz que deje de discutir con su padre por tu problema. Estaba temblando de rabia. Respondí en voz baja, Dant. Jamás le pedí dinero a Julian. Ni siquiera sé por qué lo hizo. No es asunto mío. La tía Margaret pareció sorprendida. Su expresión reflejaba duda. Ah, sí. Así que eres alguien especial. ¿Verdad? Sabes cómo está la situación en casa y aún así conseguiste engañar a Julian para que solicitara plaza en una universidad de Hong Kong. Por suerte alguien me dijo que cambió su solicitud por ti. Su padre y yo lo revertimos inmediatamente. De lo contrario habríamos desperdiciado toda su vida. Nuestro Julian siempre ha sido tan bondadoso. Incluso después de que tu familia pasara por momentos difíciles y se mudaran, él siguió en contacto contigo como si fueran amigos de la infancia. Nunca interferimos. Pero, en este punto, me dio una palmadita en el hombro. Su tono se volvió serio. Sin embargo, la persona con la que se case no puede ser cualquiera. De cualquier familia. Hay que conocer el lugar que uno ocupa. ¿No te parece, Claire? La ira y la humillación me golpearon como una ola gigante. Apreté los dientes con fuerza para controlarme. Pero mi madre ya no pudo contenerse. Levantó la mano y estuvo a punto de abofetear a la tía Margaret. Pero su alta asistente intervino rápidamente y la detuvo. La expresión de la tía Margaret se transformó en una mueca de burla. Sandra, te has vuelto una verdadera arpía. ¿De verdad necesitas controlar a tu hija y comprender tus propios límites? Sueñas con algo que no te corresponde. Mi madre me jaló hacia ella, cerrando la puerta de un portazo. Mamá. Me quedé detrás de la puerta. Llorando. Me siento aún más culpable. Jamás imaginé que las cosas llegarían a este punto. Arrastrar a mi madre a semejante humillación. Mi madre exhaló profundamente. Me abrazó. Y me consoló durante un largo rato. Está bien, cariño. No te preocupes. Creo que tú no eres así.
No necesitamos ni un centavo de su familia. Mejor no hablemos de eso ahora. Voy a montar el puesto. Hablamos luego. Me sequé las lágrimas y asentí. Dispuesto a ayudarla a montar el puesto. De vuelta en mi habitación, vi una nota en mi escritorio. Escrito por la abuela Claire. Me siento mucho mejor ahora y estoy pensando en volver al campo por un tiempo. Por favor, no repitas el año. Debes ir a la universidad. Se me aceleró el corazón. Rápidamente agarré la nota y se la mostré a mi madre. Estaba a punto de irse, pero cuando vio la nota, su rostro se ensombreció con ansiedad. Marcó rápidamente el número de la abuela. Pero el teléfono seguía sonando sin que nadie contestara. Yo estaba igual de desesperada. No sabía qué hacer. Tu abuela es imposible. Me dijo que bajara a ver bailar a la gente. ¿Cómo iba a volver sola al campo con las piernas tan mal? Siempre dice que es una carga para nosotros. Murmura que quiere volver a su antigua casa. Pero, ¿quién iba a pensar que iría? ¿De verdad cree que no puede vivir con su pensión? Mi madre no podía irse. Y en vez de eso, volvió corriendo a su habitación. Estaba metiendo algo de ropa en la maleta. Iba a ir a buscar a la abuela. La seguí rápidamente. Suspiró profundamente pero no dijo nada. Simplemente me agarró y me llevó a la estación del tren de alta velocidad. Por suerte. Cogimos el último tren al campo. En el tren, mi madre no habló. Cerró los ojos. Agotada. Me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad. Llorando en silencio. Con el corazón apesadumbrado. Si no hubiera modificado mi solicitud en aquel entonces. La abuela no se habría sentido una carga y nunca se habría ido por su propia voluntad. De repente mi teléfono vibró varias veces. Un número desconocido envió algunos mensajes. Claire. Nunca pensé que fueras así. Puedes estar enojado conmigo. Pero mi mamá solo intentaba ayudarte enviándote el dinero de la matrícula. ¿Y tu mamá la abofeteó? ¿No crees que es demasiado? Está llorando desconsoladamente. Tienes que venir a disculparte con ella. Si no lo haces, te arrepentirás. Enseguida supe que era de Julian. Pero estaba tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Me negué a pensar en nada relacionado con él. Cuando llegamos a casa de la abuela. Ya había pasado la medianoche. Bajo la tenue luz de una lámpara de jardín, la abuela estaba sentada sola en la sala. Nos miraba fijamente sin expresión. Se sobresaltó al vernos y se secó rápidamente las lágrimas antes de empezar a regañarnos. Mi madre y yo también lloramos. Esa noche. Los 3 nos acurrucamos juntos. Lloramos durante mucho tiempo. Estaba decidido a no ir a Hong Kong a estudiar en la universidad. Pero mi abuela y mi madre siguieron intentando convencerme. Al final, mi abuela me dio un ultimátum: si no iba a la universidad, se negaría a vivir en Pekín con mi madre. No tuve más remedio que acceder temporalmente. Esperaba calmarla. Al día siguiente, mi madre regresó a Pekín. Pero la abuela se negó a irse. Quería quedarse en el campo un tiempo. Mi madre no tuvo más remedio que dejarme allí al cuidado de la abuela. Con la esperanza de que me ayudara a despejarme. Después de todo, en Pekín había muchas cosas que me preocupaban. La vida en el campo era tranquila. Y mi estado de ánimo mejoró considerablemente. Una semana después, recibí un mensaje de WeChat de Chloe. Me dejó una nota diciendo que debía olvidarme por completo y no dejar lugar a la esperanza. Me envió un vídeo de la fiesta de cumpleaños de Luna. En el salón de la lujosa villa. Luna, vestida como una princesa, bailaba con Julian en el centro del salón de baile, al ritmo de un vals romántico. Todos a su alrededor elogiaban a la pareja perfecta. En el vídeo, Luna y Julián solo tenían ojos el uno para el otro. Al terminar la canción, Luna se puso de puntillas y besó audazmente a Julian en los labios. El público estalló en vítores.
El ruido casi hizo temblar el techo. Julian se quedó atónito por un momento, pero no se enfadó. En cambio, él sonrió. Apagué el vídeo y no pude soportar seguir viendo. Aunque Luna no me caía bien. No pude evitar pensarlo. Realmente se complementan. Eran del mismo mundo. Aunque ya había decidido renunciar a Julian, el corazón me seguía doliendo. Apreté la palma de mi mano con fuerza. Con la esperanza de que si me dolía el cuerpo, mi corazón no sintiera lo mismo. Fingiendo que no me importaba. Limpié la casa de arriba a abajo. Me agoté en el proceso. A altas horas de la noche. El hambre empezó a apoderarse de mí. Saqué una batata asada que mi abuela y mi madre habían dejado en la estufa. Estaba sentada sola en el umbral de la sala. Me lo comí. No sé cómo. Pero mientras lo comía, el boniato empezó a tener un sabor salado. No era nada agradable. No llevaba mucho tiempo en el campo. Y poco después mi madre perdió la vista. Mi abuela me instó a regresar a Pekín. Yo quería trabajar y ganar dinero para pagar la matrícula. Así que regresé a Pekín con ella a toda prisa. Los días siguientes transcurrieron como una rutina metódica, como un reloj. Pero fugaz. Trabajo a tiempo parcial. Esperando los resultados de admisión. Ayudando a mi madre en el puesto de comida. Cada día estaba tan lleno de cosas que hacer que no tenía tiempo para pensar en nada más. Incluso me perdí la ceremonia de reconocimiento a los mejores alumnos del colegio. Silencié el chat grupal de la clase. Me obligué a no pensar en la gente y los sucesos tristes. De vez en cuando recibía mensajes de texto extraños. Pero las borré sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó la carta de admisión, la abuela y mamá lloraron durante mucho tiempo. No me atreví a mencionar que ya no iba a la escuela. La última vez que la abuela estuvo en casa. Vendió nuestra antigua casa en secreto. El dinero no era mucho. Pero me lo dio todo para la matrícula de la universidad. Aún así, no podía dejar de preocuparme porque estuvieran solos en Pekín. Mamá se dio cuenta y tomó una decisión valiente. Canceló la vivienda subvencionada y nos mudamos todos a Shenzhen. Así estarían más cerca de mí. Y podríamos reencontrarnos en vacaciones. Ya no tenía preocupaciones. Y me concentré felizmente en prepararme para el informe escolar y la mudanza. Para cuando todo estuvo listo y nos mudamos a Shenzhen, el día que estábamos a punto de abordar el avión, recibí inesperadamente una llamada de un número desconocido. Cuando la voz al otro lado de la línea habló, reconocí inmediatamente que era Julian. Claire. Has estado callada mucho tiempo. Seguro que has tenido tiempo de pensarlo bien, ¿verdad? No viniste al banquete de graduación. Y te saltaste las reuniones de exalumnos. Estuve en el extranjero y ya regresé. Y todavía me guardas rencor. Hacía más de un mes que no sabía nada de él. No esperaba su llamada. Y por un momento olvidé colgar. Suspiró con resignación al otro lado de la línea y continuó, bien. Me ha comentado tu tutor que has confirmado tu matrícula en la Universidad de Hong Kong. Me alegra saberlo. Aunque la última vez rechazaste el dinero para mi madre. Por favor, no te castigues por despecho. El costo de vida allí es alto. Por eso preparé 500. 0 para ti. La tarjeta está en el buzón de tu familia. Y la contraseña es tu fecha de nacimiento. Sé que no quieres verme. Pero no olvides recogerlo. Pronto empezamos las clases. Y te visitaré en Hong Kong durante las vacaciones del Día Nacional. Los años pasan volando. No te preocupes. Cumpliré mi promesa. No le respondí. No le dije que ya nos habíamos mudado. Esa dirección ya no era válida. Tiré la tarjeta SIM vieja y la reemplacé por una nueva. El teléfono viejo ya no servía. Quizás la juventud sea como ese billete de avión de ida. A partir de ese momento, no tenía ninguna intención de regresar a Pekín. Después de dejar a mi abuela y a mi madre instaladas. Me matriculé en la Universidad de Hong Kong sin pensarlo 2 veces.
El clima en Guangdong era un poco caluroso, pero los inviernos eran suaves. Y era más adecuado para la abuela. Mamá había empezado un nuevo negocio aquí, un puesto ambulante. Y la animada vida de la ciudad ya había atraído a muchos más clientes que en Pekín. Mi vida universitaria fue adquiriendo gradualmente un ritmo. Al principio, no entendía mucho. Pero poco a poco, logré decir algunas frases en cantonés. El curso era exigente. Y dediqué mucho tiempo a adaptarme al ritmo. Durante mi tiempo libre. Aparte de visitar a mi abuela y Shenzhen. Trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero. Estaba tan ocupada que no tenía tiempo para nada más. Para cuando lograba recuperar el aliento. Era casi el Día Nacional. De repente recordé la llamada telefónica en el aeropuerto cuando salí de Pekín. Me giré y vi a Julian de pie justo en la entrada del campus. Seguía siendo aquel joven tan fresco, aunque algo más maduro. Sentí como si no nos hubiéramos visto en mucho tiempo. Pero de alguna manera. Se sintió como una eternidad. Me di cuenta. Por primera vez en mucho tiempo. No había pensado en él para nada. Me quedé paralizada cuando Julian dio unos pasos hacia adelante y se detuvo frente a mí. Claire. La alegría en sus ojos era inconfundible. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Te he estado esperando durante tanto tiempo. Por fin te encontré. Cambiaste de número. No te pude encontrar por ningún lado. Tuve que preguntar por ahí para saber dónde estabas. Asentí y respondí con aire de inferioridad. ¿Necesitas algo? Ya verás. Julian suspiró aliviado y preguntó con cautela. Te prometí visitarte durante el Día Nacional. ¿Lo olvidaste? Veo que te va bien por aquí. Parece que tomaste la decisión correcta. ¿Qué tal si comemos juntos? Negué con la cabeza. Tengo clase. No voy. Julian parecía decepcionado. Oye. ¿Sigues enfadado? Ya te pedí disculpas y te envié el dinero. Pero sigues molesto. De verdad que no sé qué más hacer. ¿Qué quieres de mí para perdonarme? Ah, pero... Claro. Luna me pidió que te trajera un regalo para disculparse. Miré el pañuelo de Hermès que me ofrecía, pero no lo acepté. No le dije nada sobre su mentira. No muy lejos de donde estaba. Detrás de un árbol. Vi a una chica con gafas de sol y sombrero de paja. Si no me equivoco, era la propia Luna. Estaban claramente de vacaciones juntos en Hong Kong. Así que mientras yo... ¿Y él venía a verme? Lo rechacé y me di la vuelta para irme. Julian dio un paso al frente y me agarró del brazo. Claire. No des por sentada nuestra amistad de la infancia. Incluso los sentimientos más profundos pueden desvanecerse. Y cuando eso sucede, no vengas a llorarme. Asentí con la cabeza. Como quieras. Julian, ojo de línea. Curioso. Gritó. Bien, otro suspiro bajo. Tienes razón. Si estás tan decidido, entonces no vuelvas jamás a Pekín. No me busques nunca más. Volví a asentir y me marché sin mirar atrás. Que hiciera lo que quisiera. Pero en esta era del Big Data. No fue tan fácil escapar. Durante los días siguientes, seguí viendo las publicaciones de Luna en las redes sociales. Frente a los fuegos artificiales del castillo Disney. En el teleférico de Ocean Park. En un concierto en el estadio Hong Kong. Y desde las ventanas de un hotel de 5 estrellas con vistas al puerto Victoria. Cada foto era de Julian y Luna juntos, aunque el rostro de Julian aparecía difuminado con un filtro de dibujos animados. Lo reconocí al instante. No pude evitarlo y revisé las redes sociales de Luna. Luna proyectaba la imagen de una belleza culta, egresada de la Universidad de Pekín. Y su sección de comentarios estaba repleta de elogios para chicas ricas y chicos guapos. Ella y Julian eran, sin duda, las estrellas de la promoción de primer año de la Universidad de Pekín. Incluso compañeros con los que no tenía mucha relación intentaban, de vez en cuando, preguntar sutilmente por Julian.
Al ver esas fotos de Luna y Julian junto al lago Wymin, sentí una punzada de nostalgia. Eran precisamente las cosas con las que había soñado para mi vida universitaria ideal. Pero cuando miré fuera del aula y vi los frondosos árboles verdes, mi ánimo decayó un poco. Quizás sea natural querer observar el follaje de los demás. Pero para evitar ver más publicaciones suyas, borré la aplicación de redes sociales. No quiero perder más tiempo con ellas. Recuperé la paz. Durante las vacaciones de invierno, celebré el primer año nuevo con mi abuela y mi madre en Shenzhen. Dondequiera que estuvieran, allí estaba su hogar. Aunque el apartamento alquilado no era grande. Vivíamos muy felices. En Nochevieja, recibí una llamada de Julian. No sabía a quién le había preguntado ni cuántas veces había llamado, pero consiguió mi información de contacto. Claire, ¿no volviste a Pekín para Año Nuevo? Fui a tu casa a buscarte, pero las luces estaban apagadas. ¿Volviste a tu ciudad natal? Sí, respondí con indiferencia, sin percibir emoción en su voz. Ah, ¿entonces volverás a Pekín antes de que empiecen las clases? Preguntó Julian con cautela. Probablemente no, respondí. Sobre los 500 yuanes. Vi que no los has tocado. ¿Cómo vas a pagar la matrícula? Voy a pasar el año nuevo con mi abuela. No respondí a su pregunta. Se notaba un dejo de arrepentimiento al otro lado de la línea. De acuerdo. Entonces, iré a verte a Hong Kong cuando empiecen las clases el año que viene. Dudé un instante. Luego decidí decir lo que pensaba. En realidad, tenerlo tan quieto me hace menear el cuello. No hace falta. Somos compañeros de clase como cualquier otro. No es necesario que vengas a visitarnos. Julian lo negó inmediatamente. Claire, ¿sigues enfadada? ¿En serio? Hemos pasado por tanto juntos. ¿De verdad ya no me quieres? Respondí con firmeza. Desde el momento en que decidiste engañarme por otra persona. Dejé de considerarte mi amigo /diagonal. Por favor, no me contactes de nuevo. Me estás causando muchos problemas. Julian se desesperó. No, Claire. Te equivocas. Estás estudiando fuera de la ciudad. No te vas a quedar a vivir allí definitivamente. Me prometiste que volverías después de graduarte. Te prometí esperarte en Pekín. No puedes cambiar de opinión y dejarme plantada. Me duele la cabeza. Pero aún así intenté explicarlo con paciencia. Quería dejarlo claro de una vez por todas. Primero, nunca te prometí nada sobre si volvería o no. Segundo, ¿a dónde iré después de graduarme? ¿O si vuelvo a Pekín? No es asunto tuyo. Ya no tengo paciencia para esto. No me vuelvas a contactar. Julian se negó a rendirse. Se aferró con tenacidad. Eso es imposible. Tu familia está aquí. No creo que no vayas a volver jamás. Pase lo que pase, te esperaré aquí. Y no estaré con nadie más. Cuando vuelvas, nos casaremos. Ya no quería discutir. Así que colgué el teléfono. Decidí que la próxima vez que oyera su voz, colgaría inmediatamente. Que piense lo que quiera. Si no fuera porque algunos compañeros mencionaron a Julian y Luna durante su visita a Hong Kong, casi le habría creído. Su supuesta espera en Pekín no le había impedido coquetear con Luna. Su relación. Algo entre amistad y romance. Fue más embriagador que un amor insípido. Dulce amor. 3 personas en una relación era demasiado. No quería ser el contrapeso. Observé cómo él desempeñaba el papel de mediador imparcial, sin darme cuenta de lo complicado que era todo en realidad. Los días transcurrieron en silencio, sin sobresaltos. Pensé que ignorando a Julian, acabaría olvidándose de mí. Pero no esperaba que siguiera intentándolo. Pasó el primer año. Y conseguí una beca mayor y gané lo suficiente con trabajos a tiempo parcial para cubrir mis gastos. Julian vino a Hong Kong a visitarme durante el verano. Vio que me iba bien y se sintió a la vez feliz y un poco triste. Pasó el segundo año. Mi madre ganó bastante dinero en Shenzhen animada por mí.
Tuvo una segunda oportunidad en la vida. Julian intentó visitarme durante las vacaciones de invierno. Incluso encontró la antigua casa de la abuela. Para mi sorpresa, nos enteramos de que lo habíamos vendido. En el tercer año, tuve la suerte de tener la oportunidad de estudiar en Francia. Allí descubrí un mundo más amplio. Supe que Julian había venido a Hong Kong a buscarme. Luego voló a Francia. Pero nos perdimos varias veces. En cuarto año. Me gradué sin problemas. En lugar de continuar mis estudios, encontré un buen trabajo en Shenzhen. Julian vino a la escuela para asistir a la ceremonia de graduación. Llevaba consigo un gran ramo de rosas. Pero cuando vio a un chico más guapo de pie a mi lado con un ramo aún más grande. De hecho, se le humedecieron los ojos. Luego dejó escapar un leve suspiro. Se dio cuenta de que no solo había firmado un contrato de trabajo en Shenzhen. Pero toda mi familia se había mudado aquí. Y no había manera de que yo pudiera regresar a Pekín. Fue entonces cuando finalmente se rindió. Me enteré de eso después de regresar a Pekín. Decidió precipitadamente estudiar en el extranjero, a pesar de que su madre intentó persuadirlo. Se negó a regresar al país para desarrollar su carrera. Su madre incluso llamó a la mía para pedirle que lo convenciera de volver. Dijo que el negocio familiar necesitaba que él se hiciera cargo. Mi madre. Por supuesto. La ignoré. La regañé. Y bloqueé su número. En cuanto a Luna, entró en la Universidad de Pekín con puntos extra por su formación artística, pero suspendió muchas asignaturas. Y solo recibió un certificado de asistencia al graduarse. Siguió a Julian al extranjero con el rabo entre las piernas. La familia de Julian empezó a sentir resentimiento hacia Luna por no haber obtenido un título universitario y les prohibió estar juntos. Así que al final, dejé de preocuparme por cómo había terminado todo. La vida es larga. ¿Y quién puede garantizar que no cometerá errores? Los remordimientos de la juventud acabaron convirtiéndose en la motivación que me impulsó a seguir adelante. Así que incluso si tomé decisiones equivocadas en la vida, aún había una posibilidad de remontada. Nunca te rindas fácilmente. Fin. Me encontré con mi marido, supuestamente impotente, con quien llevo 8 años casada, en el pasillo del hospital. Tenía en brazos a una mujer embarazada y la besaba con ternura, besándole el vientre hinchado. Sus ojos se llenaron de una ternura que jamás había visto. Entonces oí la voz burlona de la mujer: te has mantenido pura para mí durante 8 años. Has trabajado muchísimo. En ese instante todo quedó claro. 8 años de matrimonio, no porque no pudiera, sino porque no quería. 10 años de amor. 8 años de matrimonio. Y lo único que Sean me dejó fue la imagen de su espalda al darse la vuelta. Incluso 1 hora para encontrarme con una cama amplia. Siempre dormía al borde de la cama. En nuestra noche de bodas, lo esperé tímidamente vestida con un camisón de seda blanca. Lleno de expectación, salió de la ducha. Las gotas brillaban en su cabello. Con un aroma limpio y fresco a gel de ducha. Te ves hermosa, dijo en voz baja, dándome un beso en la frente. Wendy. Y estoy muy cansado esta noche. Descansemos temprano. ¿De acuerdo? Pero ese cansancio se prolongó durante 8 largos años. Al principio me culpaba a mí misma. ¿Acaso mi cuerpo no era lo suficientemente bueno? ¿Acaso mi piel no era lo suficientemente suave? Incluso compraba lencería a escondidas. Cuando por fin reuní el valor para ponerme ese camisón de encaje negro y abrazarlo por detrás, su cuerpo se puso rígido al instante. Al segundo siguiente. Se dio la vuelta. Me arropó con la manta con fuerza. Su voz temblaba de culpa. Wendy. Lo siento. Las lágrimas resbalaron por su rostro, empapando la almohada. En ese momento, toda mi frustración se transformó en lástima. Desde entonces jamás volví a mencionar la intimidad. Evité herir su orgullo con suma cautela. Conservaba su dignidad como hombre. Leía revistas médicas en secreto. Preparaba tónicos Herbels.
Y con una sonrisa lo animé a que las bebiera. Nunca se negó, siempre se las bebió hasta la última gota. Luego me acarició suavemente la cabeza y dijo: Wendy, eres tan buena conmigo. Aparte de eso, era el marido perfecto. Se acordaba de comprarme comida. Camarones pelados para mí. Me escuchaba con atención cuando hablaba, como si yo fuera todo su mundo. En las reuniones, me rodeaba la cintura con el brazo de forma natural y me presentaba con orgullo. Esta es mi esposa. Wendy. Ese tono de orgullo hizo que todas las mujeres de la mesa me miraran con envidia. Todos decían que había hecho una buena elección en mi matrimonio, que me había casado por amor. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí. Hasta hoy. Wendy. Es tu turno. La voz de la enfermera me sacó de mis pensamientos. Respiré hondo y entré en la sala de consulta. Últimamente, me sentía inusualmente fatigado. Tras una serie de pruebas, el médico me dijo que esperara el informe al final del trimestre. Fue entonces cuando vi a Sean. No se había percatado de mi presencia. Caminaba a paso ligero, habiendo satisfecho mi obsesión. Parecía nervioso. Casi presa del pánico. ¿Qué hacía allí? ¿Estaba enfermo? ¿Por qué no me lo había dicho? Un torbellino de preguntas me invadió mientras lo seguía instintivamente. Se detuvo al final del pasillo, donde estaba de pie una mujer. Llevaba un vestido de maternidad holgado. Su vientre era visiblemente abultado. No pude verle la cara. Pero era joven. Se me encogió el corazón. Entonces Sean se abalanzó sobre ella y la atrajo hacia sí. Bajó la cabeza. Su mano acarició su vientre con una ternura que jamás había experimentado. Me llevé una mano temblorosa a la boca para ahogar el grito que me subía por la garganta. La mujer hizo un puchero juguetón. Por fin. Llevo esperando una eternidad. Rió suavemente. Y añadió: Te has sacrificado por mí durante 8 años, gracias por tu sacrificio. Ahora que tenemos a nuestro bebé, ya no tienes que fingir con tu exmujer. ¿Perseguida durante 8 años? ¿Fingir conmigo? Me quedé en blanco. Apenas podía respirar. Entonces Sean la besó en la frente. Su voz rebosaba calidez y devoción. Tontita. Por ti y por nuestro hijo todo vale la pena. Se me doblaron las rodillas. Me deslicé por la fría pared. El peso de la verdad me aplastaba. No era impotente. Simplemente no era impotente conmigo. No había estado enfermo, se había estado guardando para su primer amor. No recuerdo cómo llegué a casa. Descalza. Pisé el suelo helado. Tenía el estómago revuelto violentamente. En nuestro dormitorio. Intenté recoger el desorden de la cama. Pero un teléfono se deslizó del bolsillo de la chaqueta de Sean. Un clic y la pantalla se desbloqueó. Se me aceleró el corazón. Nunca supe que tenía un segundo teléfono. Abrí el álbum de fotos. Decenas de fotos se desparramaron por todas partes. La primera foto es de su ceremonia de graduación universitaria. Sean con toga y birrete sosteniendo a una chica en brazos. Ambos sonreían. Jóvenes y radiantes. La chica era menor que él. Chloe. Ese día. Le había pedido a Sean que se tomara una foto de graduación conmigo. Dijo que estaba demasiado ocupado porque tenía que dar un discurso en la ceremonia de graduación. Las fotos continuaban ordenadas cronológicamente desde hace 8 años. Hasta ayer mismo. Fotos de sus viajes por distintas ciudades, montañas nevadas. Océanos. Pueblos antiguos. Todos los lugares que me dijo que había visitado en viajes de negocios. Había fotos de cumpleaños de Chloe con un lindo gorro de fiesta. Acurrucada en sus brazos. La mesa frente a ellos estaba llena de pastel y velas. La foto más reciente fue tomada ayer en el departamento de obstetricia del hospital. Chloe se apoyó felizmente en el hombro de Sean, sosteniendo un informe prenatal en la mano. Sean le besaba la frente.
Su rostro irradiaba una alegría que jamás había visto en un futuro padre. Debajo de la foto había un breve vídeo. Chloe, dijo Sean, y se cumplen 10 años desde que estamos juntos y 8 años desde que me casé con esa mujer. Sé que ha sido difícil para ti. Un poco más. En cuanto tenga el control total de la empresa y asegure todos los recursos de la familia de Wendy, me divorciaré de ella y me casaré contigo como es debido. En estos 8 años no la he tocado ni una sola vez. Mi cuerpo. Mi todo. Te pertenece solo a ti. Cuando nazca nuestro bebé, me aseguraré de que se vaya con las manos vacías. El vídeo duraba menos de 1 minuto. Aún así, lo vi una y otra vez 10 veces. 20 veces. Hasta que cada palabra, cada mirada, cada sílaba cruel se grabó en mis huesos. Así que eso fue todo. Yo, Wendy. Y todo lo que mi familia poseía no había sido más que su herencia. Los planes deliberados surgieron desde el principio. Un trampolín que le ayudó a conseguir recursos para su negocio. Una herramienta para cuidar de sus padres y ocultar la verdad. Un pilar para forjar su futuro y el de la mujer que amaba. Me esforcé por mantener firmes mis manos temblorosas mientras tomaba mi teléfono y con cuidado hacía una copia de seguridad de todo en la nube. Cuando terminé, de repente me reí. La risa creció y se intensificó hasta convertirse en una carcajada histérica. Y lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Sean, querías que me fuera con las manos vacías. ¿No es así? ¿Querías allanar el camino para la mujer y el niño que amas? Pues bien, me niego a concederte tu deseo. Te haré caer en desgracia. Te despojaré de todo. A la mañana siguiente le preparé el desayuno como siempre y le di un beso de despedida al marcharse. Apenas se hubo ido, desenterré un viejo. Longing sacó su teléfono viejo de una caja debajo de la cama y le puso una tarjeta SIM nueva. Luego marcó un número. Al otro lado de la línea estaba el mejor abogado de divorcios del país. Abogado Zhang. Bueno. Soy yo, Wendy. Mis exigencias son simples. Se lo dije. Divorcio. Sean se marcha con las manos vacías. Y debe de estar arruinado. Después de colgar el teléfono, pasé al segundo punto de mi lista. El pequeño dispositivo de grabación que había pedido por internet llegó ayer. Lo llevé al estudio de Sean y observé la habitación lentamente. Una mirada atenta. Las estanterías de Palisandro estaban repletas de tomos profesionales. Y sus trofeos y certificados brillaban en la vitrina. Lo que más llamaba la atención era una fotografía enmarcada de él junto a mis padres y los suyos. Fue tomada después de nuestra boda, cuando fusionó las dos empresas y fundó la nueva. Todos en la foto lucían amplias sonrisas. La mano de mi padre descansaba orgullosamente sobre su hombro. Mi padre lo había tratado como a un hijo. Entregó sin reservas los recursos y contactos más importantes de la familia Wendy. ¿Y qué hizo él a cambio? Quiso exprimir a la familia Wendy hasta la última gota y luego echarnos a todos. Le metí la grabadora del tamaño de un botón debajo del escritorio. Lo escondí con cuidado. Una vez hecho esto, seguí con mi rutina matutina, ordenando las habitaciones y lavando la ropa. Y luego fuimos al supermercado a comprar la cena. Él hacía de marido perfecto. Yo haría de esposa perfecta. Amable. Atento. Comprensivo. Esa tarde me llamó mi suegra. Su voz denotaba una gran arrogancia. Wendy. ¿Estás libre este sábado? Tu padre y yo estamos planeando una cena familiar en el Gran Hyatt. No sabes lo bien que le va a Sean. Acaba de cerrar un gran negocio y la empresa saldrá a bolsa pronto. Es un honor para toda la familia. Como su esposa debes vestirte elegante. No avergüences a la familia Sean. Sentí que los nudillos se me ponían blancos al apretar el teléfono. Contesté con una voz melosa, por supuesto. Madre. Lo entiendo. Me prepararé adecuadamente. Una cena familiar, ¿qué escenario? Sean, te aseguro que caerás en el fango más profundo cuando estés en tu máximo esplendor.
Esa noche Sean estaba en el estudio revisando documentos. Lo cronometré y le llevé una taza de leche caliente. La puerta del estudio estaba entreabierta. Al llegar al umbral, oí su voz, deliberadamente más baja en el interior. Era Chloe. Me quedé paralizada. Me pegué a la pared. Y pulsé el botón de grabar en mi teléfono. Cariño, no estoy loca. No te enfades. No tenía otra opción. Wendy sigue utilizando esos viejos recursos familiares y solo ella le rinde cuentas. No yo. En un momento crucial, como una salida a bolsa. No podemos tener ningún problema. Te lo prometo, una vez que la empresa esté estable, abordaré el tema con ella. Por nuestro futuro debemos resistir. Cuando llegue el momento, la haré desaparecer sin dejar rastro. ¿Cómo iba a dejar que se llevara un solo centavo? Mi dinero. Todo, absolutamente todo. Es para nosotros y el bebé. Pórtate bien y espérame. Después del banquete del sábado iré a verte. Me apoyé contra la pared y, mientras él pronunciaba esas palabras suaves y cariñosas en apariencia, sentí como si un cuchillo de carnicero me oprimiera el pecho hasta casi no poder respirar. Cuando terminó la grabación, respiré hondo. Recompuse mi expresión. Y empujé la puerta para abrirla. Marido. Tómate un poco de leche y vístete temprano. Sean colgó. Se dio la vuelta. Y su expresión no delataba nada. Tomó la taza y, como si nada estuviera mal, me atrajo hacia él. Gracias por tu dedicación. Esposa. Se inclinó para besarme la frente con naturalidad y cariño. Wendy, debes vestirte muy elegante para la fiesta. Eres el orgullo de la familia Sean. Con orgullo o sin él. Es lo que debo hacer. ¿Verdad que sí? Lo miré. Mis ojos reflejaban la justa medida de admiración, cualquier cosa mayor sería falsa. Cualquier otra cosa resultaría sospechosa. Salí del estudio y volví al dormitorio. Pero no me acosté. En vez de eso me senté frente al tocador y escuché lo que pasaba en la casa. El agua empezó a correr en el baño. Ahora. Me quité las zapatillas. Pies descalzos en silencio. Y volví al estudio. La pantalla del ordenador seguía encendida. Mi mirada se detuvo en una carpeta cifrada en la esquina inferior derecha del escritorio, una carpeta que ya había visto antes. Sean estaba alerta. Nunca usó el ordenador de casa para sus asuntos más secretos. Estaba convencido de que no sabía la contraseña. Mis dedos se cernieron sobre el teclado y tecleé. La contraseña era la fecha prevista de parto de Chloe más las iniciales de ella y del bebé. Se había jactado por teléfono, ensombreciendo el singular regalo de nacimiento que le había dado al bebé. ¡Qué irónico! Se abrió la carpeta. Solo había 3 archivos dentro. 2 eran propuestas de proyectos. El nombre del último archivo me dejó helado. Plan de contingencia. Un mal presentimiento me subió a la garganta al abrirlo. El título decía, Plan de contingencia para las consecuencias de lo ocurrido con Wendy. Esto no era un simple testamento. Fue peor aún, se trató de un asesinato planeado específicamente para mí. Detallaba numerosos métodos para simular un accidente con mi muerte. Como sabotear los frenos de un coche para provocar un accidente de tráfico. Como simular un resbalón y ahogamiento en el complejo rural que tanto me gustaba visitar. Incluso convertir la escalera de nuestra villa en una caída accidental fingida que me haría desaparecer de este mundo. Cada escenario incluía notas meticulosas sobre su viabilidad. Evaluación de riesgos. Y formas de mitigar la responsabilidad legal. Escribió con serenidad. La meticulosidad clínica de quien planifica un proyecto empresarial. No la conspiración a sangre fría de un hombre que planea la muerte de la mujer que durmió a su lado. La sección final del documento detallaba la distribución de los bienes. Tras mi inesperada muerte, todos los bienes a mi nombre se clasificarían como bienes gananciales y, por supuesto, así sería. Pásalo a él. Llorará mi muerte un tiempo. Y luego se lo transferirá todo a Chloe y a su hijo.
Había indicado específicamente que el mejor momento para ejecutar este plan era después de que la empresa saliera a bolsa. Porque para entonces, los recursos de la familia Wendy habrían perdido todo su valor. Y lo tendría todo para él. Me quedé mirando cada palabra en la pantalla. Un escalofrío me recorrió desde la punta de los dedos hasta el corazón. Así que cuando dijo, hazla desaparecer sin dejar rastro, a esto se refería. Creía haber comprendido su indiferencia. Pero resultó que su malicia iba mucho más allá de lo que había imaginado. El sonido del agua del baño cesó. Para cuando Sean salió, secándose el pelo con una toalla, yo ya me había puesto el pijama y estaba apoyada en la cama. Leyendo. ¿Por qué sigues despierta?, preguntó. Te estaba esperando. Cerré el libro y le dediqué una sonrisa amable, como si nada hubiera pasado. Se recostó a mi lado y enseguida recuperó un ritmo de respiración regular. Me giré de lado y observé en silencio su perfil mientras dormía. Ese rostro. Lo había amado durante 10 largos años. Pero ahora. Lo único que sentí fue repugnancia. El banquete familiar se celebró el sábado según lo previsto. El tintineo de las copas. El dulce aroma del champán. Y la fragancia de perfumes de alta gama llenaban el aire. Sean era el centro de atención. La noticia de la inminente salida a bolsa de la empresa ya se había extendido por todos los círculos. Vestía un traje gris oscuro impecablemente confeccionado. Su cabello estaba impecablemente peinado. Sostenía una copa de vino mientras se abría paso con destreza entre la multitud. Recibía cumplidos y felicitaciones de familiares y amigos. El presidente Sean es un joven talento con un talento innegable. Sí. Y ahora la empresa sale a bolsa. Todos contaremos contigo en el futuro. El padre de Sean. Dylan, a los 8 años, rebosaba de orgullo. Dándole una palmada en el hombro a su hijo. Su madre. Yuna. No podía parar de sonreír. Presumía de su maravilloso hijo ante todo el mundo. Yo estaba en el balcón del segundo piso. Observaba en silencio el falso ajetreo de abajo. Mi mirada recorrió la multitud y se detuvo en un rincón discreto. Allí estaba Chloe. Se había cambiado, dejando atrás su atuendo llamativo habitual. Ahora llevaba un vestido azul claro. Su maquillaje discreto intentaba darle un aspecto dulce e inofensivo. Pero sus ojos nunca se apartaron de Sean. Cuando sus miradas se cruzaron, intercambiaron una sonrisa cómplice. En esa sonrisa había seguridad. Promesas. Y un dejo de autosuficiencia sobre su futuro. Eran una pareja perfecta. Aparté la mirada y me giré para bajar las escaleras. Sean se acercó y con naturalidad, me rodeó la cintura con el brazo. Su tacto era afectuoso. ¿Por qué tan sencilla?, preguntó. ¿Por qué no te pusiste ese vestido largo color champán? Pensé que era solo una cena familiar. Así que lo hice sencillo. No quería robarte el protagonismo. Me tomó de la mano y me condujo al centro del salón de banquetes. Tomó el micrófono y se aclaró la garganta. Buenas noches. Todos. Su voz resonó por los altavoces. Y todas las miradas se volvieron hacia él. Hoy. Los invité a todos aquí no solo para celebrar la próxima salida a bolsa de nuestra empresa, sino también para aprovechar esta oportunidad para agradecer a algunas personas. Hizo una pausa. Sus ojos me miraban con profundo cariño. Primero, quiero dar las gracias a mi esposa. Wendy. Durante los últimos 8 años. Me ha estado apoyando en silencio desde las sombras. Cuidándome. Y dándome un hogar cálido. Wendy. Gracias. Sus palabras fueron tan sinceras que parecía que de verdad éramos una pareja enamorada. Los aplausos fueron ensordecedores. Le quité el micrófono de la mano. Tus palabras me han conmovido profundamente, cariño. Me giré hacia la multitud. Sonreí radiante. Para celebrar este día tan especial y agradecer a mi marido todo su esfuerzo a lo largo de los años. He preparado un regalo. Algo que quiero darle y compartir con todos vosotros para contagiar nuestra alegría.
En este momento, Sean seguía completamente absorto en su papel, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Conecté mi teléfono a la enorme pantalla de proyección situada en el centro del salón de banquetes. La pantalla se iluminó. Y todos dirigieron su atención hacia ella. Al segundo siguiente, comenzó a reproducirse un vídeo. La escena mostraba a Sean y Chloe en un apartamento acogedor. Sean vestía ropa informal, dándole fruta suavemente a Chloe, que estaba sentada en el sofá. En el vídeo, la mirada de Sean hacia Chloe estaba llena de cariño y ternura. Le limpió el jugo de los labios. Le acarició el pelo largo con los dedos. Y finalmente se inclinó para besarla en los labios. En un instante todo el salón de banquetes quedó en completo silencio. Sean se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Las sonrisas de sus padres se convirtieron en piedra. Sus rostros reflejaban sorpresa y vergüenza. En un rincón Chloe palideció intentando instintivamente esconderse entre la multitud. El vídeo continuó. La escena cambió a un centro comercial donde Sean estaba con Chloe, eligiendo artículos para bebés. Ambas reían dulcemente con la mirada perdida, contemplando un par de zapatitos de bebé. Apagué el vídeo. Y las luces de la sala volvieron a la normalidad. Pero la tensión era palpable. Yo sostenía el micrófono. Sean recorrió la habitación con la mirada antes de fijar la vista en los demás. Su rostro se había puesto blanco como la nieve. Probablemente todos se lo preguntan. ¿Quién es la mujer del vídeo? Levanté la mano y señalé directamente a la esbelta figura que intentaba escabullirse. Esta mujer es Chloe, la amante de mi marido. Sí, sí. Es ella. La señorita Chloe. Con el vestido azul. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El cuerpo de Chloe temblaba. Y no tenía dónde esconderse. Ay, por cierto, levanté un documento que tenía en la mano. Informe de control prenatal. Había rodeado con un círculo rojo su nombre y el número de semanas de embarazo. La señorita Chloe está embarazada de 12 semanas. Y el padre del niño es mi marido. Sean. La sala estalló en un murmullo de asombro. Sean. Dylan finalmente reaccionó. Señaló a su hijo y gritó furioso. El rostro de Yuna se había puesto blanco como el papel. Me miraba fijamente. Sus labios temblaban. Incapaz de creer lo que oía, Sean volvió en sí. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que pensé que me la rompería. Wendy, estás loca. ¿Qué estás haciendo? Me solté bruscamente de su agarre y lo miré con frialdad. ¿Qué estoy haciendo? Hablé al micrófono. Cada palabra clara y deliberada. Solo quiero que todos sepan que mi esposo ha estado escondiendo a su amante. Y ahora tienen un hijo juntos. Sin embargo, él sigue haciéndose el marido devoto delante de todos. No. No, eso no es cierto, tartamudeó Sean, presa del pánico. Todos. No la escuchen. Se abalanzó sobre mí para arrebatarme el micrófono de la mano. Retrocedí. Lo contuve. Seguramente tú también te estarás preguntando por qué. Después de 8 años de matrimonio, todavía no tenemos hijos. Eso se debe a que Sean me dijo que no podía. Esa frase le impactó como una bomba. Su rostro pasó de blanco a rojo. Luego a un azul ceniciento. Como si hubiera pasado por una tina de tintorero. Wendy. Cállate. Él rugió. Lo ignoré y le di al play en mi teléfono. A la grabación. Escuché mi propia voz. Con la voz entrecortada por las lágrimas, Sean. ¿Por qué no podemos ser una pareja normal? Hice algo mal. Wendy. No es tu culpa. Es mía. Yo soy quien te falló. Lo siento. Ning tintineó. Una copa de champán que Yuna tenía al lado se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. Se desplomó como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Dylan se abalanzó sobre ella y la sujetó antes de que tocara el suelo. ¡Qué pecado! ¡Qué crimen!
Yuna finalmente se derrumbó cubriéndose el rostro y sollozando. El rostro de Dylan había pasado de pálido a negro como el acero. Alzó la mano. Su brazo tembló violentamente. Entonces le propinó a Sean una bofetada que le caló hasta los huesos. Dylan temblaba de furia y le apuntó con el dedo. Hoy has arruinado la reputación de la familia Sean. Sean se llevó las manos a la cara. Tenía los ojos inyectados en sangre. Me miraba como un animal acorralado. Wendy. Falsificaste esa grabación. Estás loco. Gruñó. Haciendo un último esfuerzo desesperado. No le creas, está celosa porque Chloe está embarazada de mí. Ella no puede tener uno. Así que está intentando destruirnos a todos. Nadie le creyó. Si acaso. Sus palabras solo provocaron un mayor desprecio entre los invitados. ¡Qué descaro el suyo! Culparle de su infidelidad y de la paternidad de un hijo a la mujer a la que había engañado durante 8 años. Ni siquiera me molesté en refutarlo. Me limité a observar su actuación. Desde una esquina. Chloe intentó escabullirse por la puerta lateral mientras todos estaban pendientes de Sean. Lástima que mi seguridad ya hubiera sido informada. Un guardia se interpuso en su camino. Chloe. El banquete no ha terminado. ¿A dónde vas? Preguntó uno de los hombres, sin expresión alguna. A Chloe le flaquearon las piernas. Casi se desmaya. No me encuentro bien. Me gustaría irme, dijo con voz temblorosa. Miré al micrófono. Chloe, ¿cómo te caíste junto a él? No te vayas tan rápido. Esta noche eres la protagonista. Sería inapropiado que la protagonista se fuera temprano. Mis palabras paralizaron a Chloe. Miró a Sean, suplicando ayuda en silencio. Pero Sean se hundía. No podía salvarla. Sean. Divorciémonos. Pronuncié cada palabra con claridad. Sean disparó un tiro al aire. El asombro y el pánico se reflejaban en su rostro. Seguramente pensó que todo aquello solo servía para desahogarse, para humillarlo a él y a Chloe. Jamás imaginó que yo pediría el divorcio. En su mente lo amaba con locura. ¿Cómo podría engañarlo? ¿Divorcio? Exclamó, estallando. Wendy, ni se te ocurra. No me divorciaré de ti. No podrás elegir. Sonreí. Fresco y ligero. Y saqué el último papel de mi bolso. Un borrador previo del acuerdo de divorcio. Según el acuerdo prenupcial. Todos nuestros bienes gananciales son gananciales. Exijo una división justa que incluya todos los bienes, incluidas las acciones. Y fondos registrados a su nombre. Y hice una pausa y dirigí la mirada hacia Chloe. Incluida la villa que compraste en el distrito oeste para la señorita Chloe con nuestros bienes conyugales. Y el fideicomiso secreto de 5 millones creado a su nombre. Sean palideció por completo. Retrocedió tambaleándose como si hubiera visto un fantasma. Me miraba fijamente como si le hubiera arrebatado el suelo bajo los pies. Los secretos que había enterrado tan profundamente que ni siquiera sus padres sabían que yo los conocía tan bien. Tú. ¿Cómo pudiste señalarme a mí? Le temblaban los labios. Se le quedaron las palabras. Me acerqué al lugar donde Sean se había desplomado y me agaché para que solo él pudiera oírme. Sean, ¿crees que esto es el final? Pregunté inclinándome hacia él. Mi voz bajó aún más. Todas las miradas en el salón de banquete se clavaron en mí. Sus expresiones eran una mezcla de lástima y compasión. Desprecio. Una fascinación por el espectáculo. Dylan y Una habían quedado devastados por el golpe. No volví a mirarlos. Cogí el teléfono y marqué un número. Contestaron casi al instante. Wendy, dijo una voz masculina firme. Will. Ya está hecho, dije con calma. Bien. La línea se cortó. En menos de un minuto, las puertas del salón de banquete se abrieron de golpe. A la entrada entró un hombre de mediana edad con traje oscuro y gafas de montura metálica. Señor Dylan.
Señora Una, añadiendo, cumplí con mi esfuerzo. Señor Sean. La voz de Will llegó nítidamente a todos los oídos. Actuaba bajo la plena autoridad de mi clienta, la señora Wendy. Por la presente presento la solicitud de divorcio al señor Sean. Adjunto el convenio de divorcio y la lista de división de bienes para su revisión. Colocó los documentos sobre la mesa. Sean. Provocado por la acción. Se puso de pie rápidamente. Rugiendo. No me divorciaré. Dylan. Que se divorcie o no ya no depende de ti. Will hizo una pausa. Luego sacó otro papel de su maletín. Tenemos pruebas concluyentes de que usted abusó repetidamente de su posición para malversar fondos del grupo familiar, Sean, con el fin de comprar una villa valorada en $30 millones en el Distrito Oeste para la señora Chloe, y para establecer un fideicomiso secreto de $5 millones a su nombre. Esto ya no es simplemente una cuestión de división de bienes conyugales. Dijo Will. Frío. Señor Sean. Su conducta constituye malversación. Hemos recopilado todas las pruebas y las hemos presentado ante las autoridades competentes. Pronto se tomarán medidas. En ese instante las puertas del salón de banquete se abrieron de nuevo. Esta vez, lo que entró a raudales no fueron abogados, sino una avalancha de periodistas. Cámaras y micrófonos moviéndose como un enjambre. Señor Dylan, ¿es cierta la grabación? ¿Engañó a Wendy durante 8 años? Señor Sean. ¿Es cierto que malversó fondos para comprarle una casa a su amante, la señorita Chloe? ¿Cuándo empezó a salir con el señor Sean? ¿Sabía que estaba casado? El aluvión de preguntas incisivas dejó a Sean abrumado y aturdido, cegado por los flashes. Intentó huir, pero los reporteros lo engulleron. Lo había bajado de las nubes y lo había empujado directamente al fango fálico. En medio de la cacofonía. Varios agentes uniformados apartaron a la multitud y se acercaron. Hemos recibido informes que alegan la participación del señor Sean en un caso de malversación de fondos y blanqueo de capitales a gran escala. Debe venir con nosotros para colaborar en la investigación. 2 policías dieron un paso al frente ignorando los forcejeos de Sean mientras sacaban un par de esposas frías. Otro agente se acercó a Chloe. Señorita Chloe, usted está involucrada en este caso y tendrá que venir con nosotros. Chloe negó con la cabeza. Llorando. Con el maquillaje corrido. Completamente desaliñada. Por mucho que gritara y suplicara, los 2 agentes se la llevaron, uno a cada lado. Y la escoltó fuera del edificio. Sean fue conducido fuera del edificio. Y cuando pasó junto a mí, lo miré y de repente sonreí. Después de que se fue, Will se acercó a mí. Me entrega un bolígrafo y un documento. Wendy. Esta es la carta de confirmación de la demanda penal contra Sean por malversación de fondos. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. No lo dudé. Firmé al pie del documento. Wendy. Esas 2 palabras estaban escritas con claridad y firmeza. 3 meses después. En la azotea de un edificio en el distrito financiero de Yongcheng. Estaba de pie junto a la ventana. Sostenía una taza de café hecho a mano. Miraba hacia abajo a la ciudad donde había vivido durante 8 años. Todo parecía igual. Sin embargo, de alguna manera, todo se sentía diferente. Presidenta Wendy. King ha llegado y te espera en la sala de conferencias 3. Mi asistente. No se ha cumplido mi obsesión. Anunciado. Llamando a la puerta. Entendido. Durante los últimos 8 años. Había sacrificado mi carrera por Sean. Me conformaba con ser la mujer que lo apoyaba, encargándome de todo en casa. Asegurarme de que no tuviera preocupaciones. Casi lo había olvidado antes de casarme con él. Me gradué con honores de una universidad prestigiosa. Poseía múltiples premios internacionales. Y era uno de los prodigios empresariales favoritos de mi profesor. Ahora simplemente estaba recuperando todo lo que me pertenecía por derecho. Tras el banquete, el precio de las acciones del grupo familiar de Sean se desplomó. Y se desató el caos interno.
Utilicé los activos que recibí y mis contactos para invertir estratégicamente en las áreas más prometedoras del negocio familiar. Rápidamente fundé mi propia firma de inversión. Keemin significa nuevos comienzos. Y un futuro brillante. Después de que King se marchó, volví a mi oficina. Y justo entonces Will llamó. Dijo que Chloe había sufrido un aborto espontáneo mientras estaba bajo custodia. Ahora, ella y Sean se culpan mutuamente en el juzgado. Están armando un buen escándalo. Casi podía imaginar lo absurdo de la situación. Y me pareció ridículo. El amor verdadero que una vez buscó estar juntos a toda costa. Incluso perjudicar a otros. Ahora parecía completamente vacío ante el beneficio y el desastre. Hay una cosa más. Will continuó. Sean se puso en contacto conmigo hoy a través de su abogado. Dice que... Lo lamento profundamente. ¿Lo lamentas? Solté una risita. Oír esas palabras de boca de Sean era la mayor ironía. Sí. Dijo que ahora se da cuenta de su error. Dijo que Chloe lo cegó y que te decepcionó. Dice que eres la única luz en su vida. Will casi se rió al repetir estas palabras. Dice que espera que lo perdones. También dice, se portará bien allí dentro. Espero que me reduzcan la condena. Y eso una vez que salga. Espera que le des otra oportunidad. Tomé el café, ahora tibio, y le di un sorbo. Will. Estoy aquí. Wendy. Por favor, díselo de mi parte. Me quedé mirando el paisaje, pronunciando cada palabra con claridad. ¿Perdón? Quizá en la otra vida. Después de colgar con Will. Las palabras de las que Sean se arrepiente resonaban en mi mente. Pero no me provocaron ninguna emoción. Solo una sensación de absurdo y entumecimiento. Lo más inútil de este mundo es el amor postergado y el arrepentimiento. Me bebí el café amargo de un trago. Y el sabor perduró. Sin embargo, me hizo sentir más despierto que nunca. ¿Todavía no ha salido del trabajo? La oficina se abrió suavemente. Y Jensen entró. Hoy. Vestía un traje gris oscuro a medida. Su postura era erguida y su porte tranquilo. Era un socio que había conocido en el mundo empresarial y uno de los colaboradores clave de mi firma de inversión. Keemin, heredero del grupo familiar Jensen. Acabo de terminar de resolver algunos asuntos personales. Supongo que tienen que ver con Sean. Su voz era tranquila, como si afirmara un hecho. No lo negué. Will me dijo que lo lamentaba profundamente y que esperaba que lo perdonara. Jensen giró la cabeza y me miró antes de soltar una risita. Wendy. ¿Lo crees? Creo que se arrepiente, dije lentamente. Pero su arrepentimiento no tiene que ver con haberme decepcionado. Es porque lamenta haber perdido todo lo que una vez tuvo. Perder a quien podía hacerlo brillar y resolver todos sus problemas. Jensen no respondió de inmediato. La oficina quedó sumida en un profundo silencio. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Tras una larga pausa, volvió a hablar. Su voz más baja que antes. Wendy. La primera vez que te vi no fue en la gala inaugural de Keemin. Me sorprendió un poco y me giré para mirarlo. Él no me estaba mirando. Su mirada estaba fija en la noche interminable que se extendía afuera. Como si evocara un recuerdo lejano. Fue hace 9 años. En la exposición de proyectos de graduación de la Universidad Zhangcheng. Hace 9 años. Un tiempo casi olvidado. Estabas de pie frente a tu proyecto explicándole tu diseño a cada visitante. Llevabas un sencillo vestido blanco. Sin maquillaje. Y con el pelo recogido en una coleta. Tus ojos brillaban con intensidad. La voz de Jensen era firme. Y su descripción hizo que aquel recuerdo, largamente enterrado, volviera a la memoria. Sí, ahora lo recordaba. Ese fue el momento cumbre de mi carrera. Mi proyecto de graduación ganó la medalla de oro. Pensé que mi futuro estaba en juego. Como mi diseño. Sería brillante y reluciente. Pero todo eso se lo había ocultado a Sean.
Después de eso, te vi un par de veces, continuó Jensen. En algunos eventos de negocios, siempre estabas al lado de Sean, luciendo vestidos caros. Maquillaje delicado. Y una sonrisa cortés. Pero la luz en tus ojos se había apagado. Wendy, sin ningún tipo de aflicción. Finalmente se giró para mirarme. Su mirada era sincera. Admiro a Wendy de Keemin, es valiente, resiliente e inteligente. Hizo una pausa y dio un pequeño paso hacia mí. No quiero ser solo tu socio. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Esperé tanto tiempo y pensé que nunca tendría la oportunidad de decir esto. Ahora, quiero preguntarte. ¿Me darás una oportunidad? ¿Y te la darás a ti mismo? Dudé un instante. Me preguntaba si se estaba confesando algo. Lo miré. Vi mi reflejo en sus profundos ojos. Vi vacilación. Miedo. Y cicatrices del pasado. Pero también vi un tenue deseo, un deseo recién encendido, un deseo de amor. De futuro. Sí. Asentí. Jensen y yo fijamos la fecha de nuestra boda para mayo. Cuando la primavera estaba en pleno apogeo, por fin había llegado aquel que me amaría de verdad, aquel que me prometería una vida juntos. Mientras me ponía el anillo de bodas, bajó la cabeza y me dio un suave beso en el dorso de la mano. Los aplausos del público fueron ensordecedores. En medio de los buenos deseos de todos, divisé a Will entre la multitud. Alzó su copa en mi honor. Su rostro irradiaba satisfacción. Unos días después de la boda, Will me llamó. Dijo que Sean había visto nuestra boda en las noticias de la cárcel. Al principio. Cuando vio las noticias. Se quedó mirando fijamente sin expresión. Murmurando que era imposible y que ella debería ser mía. Entonces. Empezó a perder el control. Destrozando cosas. Atacando a los guardias. Y gritando tu nombre. Lloró. Diciendo que se había equivocado. Te suplicaba que volvieras. Tuvieron que llamar a un psiquiatra para que lo evaluara. Y el diagnóstico fue NED. Trastorno de estrés agudo. En pocas palabras. El shock lo ha llevado a la locura. Lo han trasladado a la fuerza a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. El caso de Chloe también ha concluido. Tanto ella como Sean se culparon mutuamente en el juicio. Montaron todo un espectáculo. Al final, ambos fueron declarados culpables. Lo cual, supongo, es lo que se merecían. Después de colgar, no sentí nada en particular. ¿En qué piensas? Preguntó Jensen mientras me rodeaba la cintura con los brazos por detrás. Apoyó suavemente la barbilla en mi hombro. Me dejé caer en su abrazo, sintiendo el calor de su pecho y el latido constante de su corazón. Estaba pensando que ahora mismo soy muy feliz. Jensen soltó una risita suave y me abrazó aún más fuerte. Esto es solo el principio. Me condujo hasta la mesa del salón. Allí había una preciosa caja de terciopelo envuelta. Un regalo de boda para ti. ¡Qué curioso! Lo abrí. Dentro. En lugar de joyas, el portafolio de arte de Leía, algo desgastado. La portada se había amarilleado ligeramente con el paso del tiempo. Y una letra poco delicada. Decía, reflexiones sobre la luz y los sueños. Wendy. Era mi portafolio de diseño de la universidad. Pensé que Sean lo había tirado hacía mucho tiempo. Junto con todos mis sueños irrealizables. Mis dedos recorrieron la portada. Una calidez me invadió el pecho. Jensen tomó mi mano y abrió el portafolio. No quiero que Wendy de Keemin Investments entierre a la diseñadora más talentosa. Llena de brillantez. En su momento lo fue. Dijo hojeando las páginas antes de detenerse en una. Señaló un boceto de diseño. Era un diseño de collar. El colgante era único, una semilla envuelta en enredaderas, que apenas comenzaba a brotar. La había llamado Nuevos Comienzos. La hice yo. Jensen sacó otra cajita del bolsillo y la abrió, mostrando un collar idéntico al diseño.
Caminó detrás de mí y comenzó a abrochármelo alrededor del cuello. El metal frío del collar rozó mi piel. Pero de repente, algo se activó en mi mente. Y mi cuerpo se tensó ligeramente. Jensen hizo una pausa. ¿Qué ocurre? Miré el boceto. Y junto a las palabras nuevos comienzos, había una pequeña anotación escrita a lápiz. Por primera vez en mi vida. CCCC. En aquel entonces, supuse que era Sean. Pero ahora de repente lo comprendí, el nombre completo en inglés de Jensen era St. Lee. Y el principal patrocinador de la exposición de diseño de graduación de hace 9 años no era otro que el grupo familiar de Jensen. Me giré lentamente para mirarlo. Caballeros, y no evitó mi mirada. Su expresión permaneció amable. Pero un leve suspiro se dibujó en su voz mientras hablaba en voz baja. Parece que al fin te acordaste de mí. Fin.